Novilunio de Capricornio. Sintonías de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, estamos hoy compartiendo un nuevo novilunio en el programa Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el novilunio de Capricornio. Agradecemos a Radio Mantra FM esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el nuevo grupo de servidores del mundo son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los obreros. Algunos científicos repudian todo lo que no pudo ser comprobado. Sin embargo, dedican su habilidad y conocimiento científico al servicio de la humanidad. Hay educadores que procuran formular inteligentemente el conocimiento y poseen una comprensión de la acumulada sabiduría de las edades. Y también hay clérigos y líderes religiosos que poseen visión de la verdad y la presentan con sencillez. Hay filósofos que van descubriendo la verdad por muchas avenidas e influencian a muchos a través del tiempo. En fin, hay servidores en todos los campos. En todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. ¿Qué haremos hoy como grupo? Vamos a conversar sobre Jean Klein, su biografía, su obra y su legado a la humanidad. Y finalizaremos con un espacio meditativo. Biografía de Jean Klein. Se cree que nació en Checoslovaquia en 1916, pero es difícil saber con exactitud la fecha, debido a la poca importancia que concedió durante su vida a este tipo de datos temporales. Tampoco es posible obtener información esclarecedora acerca de su infancia. Sabemos solo que transcurrió entre Checoslovaquia y Austria, y que Jean descendía de una familia de músicos. Era estudiante de violín a la edad de 7 años, y más tarde llegaría a ser musicólogo. A los 16 años, su amor a la libertad le llevó a estudiar seriamente las obras de grandes autores, tales como Nietzsche, Dostoyevsky, Gandhi, Sri Aurobindo, Krishnamurti, Lao Tzu, Tagore y René Guénon, y a hacerse vegetariano. A los 17 tuvo la primera experiencia de lo que él llamaba mi propio silencio. A lo largo de su vida entera se dedicó con seriedad a la práctica del yoga y al estudio del cuerpo energético sutil o aura, lo cual le llevaría a afirmar que las posturas yógicas pueden ejecutarse con independencia del cuerpo. Tras completar sus estudios de medicina en Austria y Alemania, vivió durante la Segunda Guerra Mundial en Francia, ayudando secretamente a miles de personas a escapar de Alemania. Después de la guerra, en 1950, siguiendo la llamada de su alma, viajó a la India. Allí, el Dr. Klein mantuvo una relación sagrada con su profesor de filosofía Advaita, no dualidad, Pandiji, catedrático de sánscrito en Bangalore, quien le dirigió hacia la pregunta ¿quién soy yo? Una mañana, en un estado entre dormido y despierto, su identidad individual se desvaneció y fue reemplazada por una luz omnipresente que él reconoció como la realidad
única. El deseo del Dr. Klein de compartir su experiencia con otras personas de Occidente, alentado por Pandit, se cumplió en 1960, año en que empezó a impartir su enseñanza. Del mismo modo que se abstuvo siempre de responder a preguntas personales, explicando que la verdad no existía persona alguna para responder a ellas, nunca intentó promocionarse como maestro. Si el maestro aparece, decía, es solo porque hay estudiantes que buscan la enseñanza. Durante los siguientes 38 años, el Dr. Klein viajó por todo el mundo, transmitiendo lo que había comprendido sobre la naturaleza de la realidad y de la verdad. Su enseñanza era impersonal, fiel a su base de que no existe tal cosa como el individuo. Se refería a la vida como la presencia, como la percepción consciente que existe entre dos pensamientos, dos conceptos, dos sensaciones. Solo en el silencio, decía, se revela la verdad. La indagación de sí mismo, añadía, le llevará a uno inevitablemente a darse cuenta de que no existen ni el indagador ni meta alguna que alcanzar. Aunque había en su enseñanza una fuerte influencia de la filosofía Advaita, la transmisión del Dr. Klein era directa y estaba desprovista incluso de la sencilla simbología de predecesores suyos como Ramana Maharshi. Murió en 1998 en Santa Bárbara, California, y su fundación prepara actualmente la publicación de sus obras y diálogos inéditos. ¿Cómo conoció Jean Klein a su maestro? ¿Cómo dio usted entonces con su maestro desconocido? Algunas de las personas que había conocido, amigos con los que hablaba sobre la paz, la libertad y la dicha, tenían un guía espiritual. Un día conocí a su maestro y, en aquella ocasión, así como en encuentros posteriores, le hice muchas preguntas. Preguntas que expresaban la seriedad con que deseaba descubrir mi verdadero centro. Parece ser que confió usted en él de inmediato. Sentí que podía ser sincero con él. Me impactó su falta de pretensiones, su humildad. Nunca trató de despertar mi admiración ni de convencerme. Sencillamente no había en él personalidad alguna. Todas sus respuestas procedían de la nada. No había nadie detrás de ellas. Y sin embargo, la afectuosa naturalidad de aquel hombre era manifiesta. Me impresionó también su argumento de que, potencialmente, uno es un ser completo, solo necesita hacerlo realidad. A sus ojos, nadie era ignorante, nunca hizo caso de mi personalidad. Me dio muchas respuestas, pero durante las semanas que pasé después sin verle, me di cuenta de que todas mis preguntas habían sido un escape, una evasión de la verdadera pregunta. La crisis existencial en la que siempre había vivido se agudizó. Vivía yo ahora con la sensación constante de haber pasado por alto la pregunta esencial, una pregunta que no era capaz de formular. Entonces tuve la oportunidad de visitarle en el lugar donde vivía, una pequeña habitación en la Facultad de Sánscrito de Bangalore,
de la que era profesor. Encontré allí a otros 2 jóvenes, 2 muchachos indios. La conversación trataba sobre los 4 estados: despierto, dormido, el sueño y Turiya, la ausencia de objetos. Él les decía que Turiya no es, hablando con propiedad, un estado en el que uno entra y del que sale luego, sino que se convierte en un no estado. Turiya Sita, cuando uno está despierto en él, es la ausencia de uno mismo, que significa nuestra presencia total. Tras explicar esto, hubo un silencio. Los otros 2 estudiantes se marcharon y de repente me miró y me preguntó: ¿te conoces a ti mismo? La pregunta me dejó un poco desconcertado, pues no sabía a qué se refería exactamente. No veía cómo enfocarla. Vacilante, contesté que sí, ya que conocía mi cuerpo, mis sentidos y mi mente con mucho detalle. Dijo él entonces: eres conocedor de tu cuerpo, de tus sentidos y de tu mente, pero a ese conocedor no se le puede conocer, porque ese conocedor eres tú, y no hay nadie más para conocerlo. No puede convertirse en objeto de observación, puesto que es tu totalidad. Estas palabras me impactaron poderosamente. Tuve en aquel momento un vislumbre de la realidad, pues, al oírlas, se detuvieron todas las facultades intelectuales. Nos quedamos en silencio y después me fui. ¿Perduraba en usted este impacto cuando llegó a casa? Aquel impacto dejó en mí un fuerte eco de libertad, de liberación de viejas creencias. Regresé a casa y viví con él, sin posibilidad siquiera de ninguna conceptualización, y me sentí despierto en aquel no saber. No era una ausencia de saber, sino algo completamente nuevo. ¿Le enseñó su maestro a usted alguna disciplina o ejercicio en aquella época? Solo a que me diera cuenta de cuándo entraba en el condicionamiento en la vida cotidiana. Hacía hincapié en el problema que supone el soñar despierto y elaborar estrategias. Subrayaba también que uno jamás debe intentar apartar de sí el condicionamiento, sino que simplemente debe verlo con claridad, e insistía en que me remitiera constantemente a la primera percepción directa, a la primera no experiencia. La historia del despertar de Jean Klein, contada por él mismo. Este ser comprendiendo dio una nueva orientación a mi vida. Todo era percibido de una forma nueva. Los viejos esquemas de pensar y actuar basados en la falsa identificación con el cuerpo, al haber perdido su concreción, carecían ya de cualquier soporte. Progresivamente se fue haciendo más presente y menos conceptual. Fui discerniendo más, y aunque no hiciera ningún cambio voluntario, muchas de las cosas que habían ocupado un lugar en mi vida anterior desaparecieron. Había sido seducido por nombres y formas que me había esforzado en poseer y alcanzar, pero con esta reorientación de la energía apareció un nuevo orden de valores. No debes interpretar esto como la adopción de algún nuevo tipo de moral. Nada fue añadido ni rechazado. Simplemente llegué a tener conocimiento de la claridad, y este conocimiento se vio acompañado de una espontánea transformación. Mi maestro me explicó que esta luz, que parecía venir de fuera, era en realidad la luz reflejada por el sí mismo. En mis meditaciones fui visitado por esta luz y atraído por ella.
lo que me proporcionó una gran claridad en el actuar, el pensar y el sentir. Mi forma de escuchar se hizo incondicionada, libre del pasado y del futuro. Esta escucha incondicionada me condujo a una actitud receptiva, y cuando me familiaricé con la atención, ésta quedó libre de toda expectativa, de toda volición. Me sentí instalado en la atención, en una apertura en plenitud a la conciencia. Posteriormente, una noche, acaeció un cambio completo en el paseo marítimo de Bombay. Estaba observando el vuelo de los pájaros sin pensar ni interpretar, cuando fui completamente arrebatado por ellos y sentí que todo sucedía en mí mismo. En aquel momento me conocí conscientemente. A la mañana siguiente, al enfrentarme con la multiplicidad de la vida diaria, supe que me había establecido en el ser comprensión. La imagen de mí mismo se había disuelto completamente y, libre del conflicto y de la interferencia de la imagen del yo, todo lo que ocurría pertenecía al ser consciente, a la totalidad. La vida fluía sin la interposición del ego. La memoria psicológica, placer y displacer, atracción y repulsión se había desvanecido. La presencia constante de lo que llamamos el sí mismo estaba libre de repetición, memoria, juicio, comparación y valoración. El centro de mi ser había sido espontáneamente impulsado desde el tiempo y el espacio hacia una quietud intemporal. En este no estado de ser, la separación entre tú y yo desapareció por completo. Nada aparecía fuera. Todas las cosas estaban en mí, pero yo ya no estaba en ellas, solo había unidad. Me conocí en el acontecer presente, no como un concepto, sino como un ser sin localización en el tiempo y el espacio. En este no estado había libertad, plenitud y alegría sin objeto. Era pura gratitud, agradecimiento sin objeto. No se trataba de un sentimiento afectivo, sino de libertad respecto a toda afectividad, una frialdad cercana al ardor. Mi maestro me había dado una explicación de todo esto, pero ahora se había convertido en una verdad resplandeciente e integral. Sobre la iluminación. Entrevista a Jean Klein. ¿Qué es iluminación? La visión instantánea que te convence de que no hay nada ni nadie que iluminar. ¿Cómo puedo aproximarme a ella? Cada paso que des para acercarte no harás sino alejarte de ella. Está más cerca que coger una flor. Sé consciente solo de tu falta de disposición para renunciar a querer producir. Esta intervención nos alienta del fluir natural de la vida. Siéntete a ti mismo en esta conciencia. Permanece ahí y serás capturado por ella. Te hallarás en una nueva dimensión, en una expansividad sin objeto
y sin referencia. Es un momento de asombro por completo, sin causa. ¿Podría hablarnos de su experiencia de iluminación? Si te lo dijera, ¿qué ibas a hacer con la respuesta? Cuando surge esta pregunta, observa inmediatamente el estado en que te encuentras tú. Esta pregunta es una manera de escapar al hecho de afrontar el origen de la propia pregunta. Proviene de la curiosidad, la memoria, los rumores, los libros. ¿Podría describir las circunstancias físicas y mentales que precedieron a aquel momento como si dijéramos el umbral? Durante 2 años había tenido lugar una retracción de toda la energía que habitualmente se emplea en tratar de alcanzar una meta. A raíz de ello, sucedió que, al cruzar mi campo visual una bandada de pájaros, en lugar de quedarme absorbido en ellos, fueron ellos los que se quedaron absorbidos en mí, y me encontré de pronto sumido en una percepción total, libre de objetos. Lo que admiraba esta vez, los pájaros, se disolvió en la admiración, en la presencia, y la admiración se disolvió en lo admirado. Antes de que los pájaros aparecieran, me había hallado en un estado prolongado y profundo que podría definirse como un estar abierto a la apertura. Ahora experimentaba el ser la apertura misma, idéntico a ella. Había desaparecido por completo la dualidad. Dijo que en aquel momento vio pájaros volando. ¿Qué impresión le causaron? Me parece que fue la primera vez que los vi y vi los hechos sin interferencia alguna a ningún nivel. De modo que hubo ese ver sin intervención y entonces fue arrebatado por la no interferencia misma. ¿No es así? Sí, me vi súbitamente inmerso en ser conciencia, conciencia sin estar consciente de nada. ¿Hubo alguna otra diferencia entre esta y las demás ocasiones anteriores en que había contemplado usted los pájaros? Anteriormente aún existía un observador que observaba algo. En aquel momento no había más que el observar, sin observador. Antes de esto había empezado a ser algo natural en mí el vivir en estado de percepción pura con los objetos, en lugar de vivir en la mente dividida. Llevaba mucho tiempo haciendo caso omiso de todo prejuicio o evaluación que surgiera. ¿Diría en términos zen que en ese momento no había montañas ni pájaros? Sí, el mundo cesa como ilusión, como maya. ¿Pero después volvió a ver los pájaros? Sí, pero me habían dejado de tener una existencia separada. Aparecían en mi ser como una expresión de mí mismo. ¿Ese despertar fue repentino o gradual? El despertar es instantáneo, pero la transmutación a nivel fenoménico se produce con el tiempo. De modo que un sabio puede madurar después de la iluminación. Y responde, uno es alcanzado a todos los niveles, pero la transformación y la armonización de la sustancia humana, el temperamento, el carácter, el organismo biológico tienen lugar con el tiempo. No todos los seres iluminados son maestros o se convierten en maestros inmediatamente. El modo de transmitir la verdad puede madurar. La vida después de la iluminación. ¿En qué ha cambiado su vida?
No existe ya una identificación con el espacio, el tiempo, el cuerpo, los sentidos ni la mente. Todo lo que acontece se vive desde la percepción total. La vida continuó como antes, pero ya no me sentía atado a la existencia. Todas las actividades se relacionan con la totalidad que es el ser. Nada se sentía accidental o inconscientemente. Yo diría que todas las actividades se volvieron sagradas. Al dejar de estar atado a las cosas y no haber ya localización en la forma o concepto, sentía la inmensidad en que todo se movía. Todo aparecía en el espacio. Cuando estás atado a la actividad, solo ves la actividad en sí y no en relación con todo el entorno. Cuando hay visión desde la globalidad, aparecen en la situación cosas que nunca has visto anteriormente y llega también el discernimiento y la discriminación inteligente. ¿Supuso esto un cambio en sus relaciones? Desapareció el concepto de relación. Al dejar de haber un yo, deja de haber un otro. ¿Hay alguna forma de describir ese no estado? Es amor. La mente se ha disuelto en el amor. Pregunta: si la actividad no está ya dirigida por la voluntad personal, ¿no lo estará de alguna manera por el carácter que tú introduces en el mundo? Sí, el carácter intrínseco permanece, pero está purgado de todo aquello que generalmente llamamos carácter y que es reacción y resistencia. Este desaparece, dejando solo el carácter natural. Y si el carácter es, por ejemplo, ambicioso, dominante, caprichoso, manipulador o violento, hay una inmediata reducción de la así llamada personalidad a sus características básicas. Esto trae consigo una súbita rectificación de toda la estructura fisiológica, pero lleva tiempo llegar a la completa armonización de la energía. ¿Puede un sabio tener gustos y disgustos? No. El gusto y el disgusto proviene de un centro de opiniones. Para el sabio, las cosas son apropiadas a la situación en el momento mismo. Pero, ¿por qué la acción de los diversos sabios adopta tan distinta expresión? Cada situación trae su propia acción, pero la acción es potencial. La realización de la acción pertenece al carácter, la imaginación, las facultades del cuerpo-mente. Situaciones similares pueden darse de maneras distintas sin perder su dirección intrínseca. Algunas personas se expresan en el pensamiento, otras en la acción, otras de un modo artístico, otras en silencio. Toda expresión surge de dar. Todo, en última instancia, es un juego, una expresión de la energía universal. Ciertos sabios están más en una vida terrena que otros. Esta pertenece a su existencia y a todo cuanto ellos aportan a ella. De ningún modo es mejor ni peor que otra. Es una idea errónea, una interpretación equívoca, la de que un ser humano sabio deja la sociedad. Cuando un sabio está en la sociedad, pero no es de ella, él o ella es el elemento más positivo de la sociedad.
¿Tiene el sabio alguna responsabilidad de enseñar y ayudar a los demás? La palabra responsabilidad no es en absoluto adecuada. La enseñanza surge del amor, la compasión, el agradecimiento. No hay ningún sentido del deber en ella, ni deseo de mejorar personalmente el mundo. Está libre de toda motivación. Es un error pensar que el maestro hace algo. La transmisión no puede tener lugar intencionalmente. Cuando hay madurez, la vela se enciende. Pero hay quienes escapan de ser ciudadanos de la tierra. La tarea consiste en llegar a un equilibrio, en estar en el mundo, pero no ser de él. Johann der Kooi, un discípulo de Jean Klein, nos habla acerca de él. Jean Klein no era solo un maestro de Advaita Vedanta, sino también un yogi que instruyó en el yoga de Cachemira. En el yoga de Cachemira, las posiciones del yoga clásico se llevan a cabo a partir de la energía del cuerpo. El cuerpo energético es el cuerpo etérico o prana que alimenta y satura los cuerpos físicos y mental. El alimento, el prana, es en principio incondicionado, al igual que la conciencia. En el momento en que el prana se materializa dentro del cuerpo físico o mental, recibe el condicionamiento. Jean Klein trajo el yoga de Cachemira de la India a Europa. Durante sus seminarios instruía en el yoga de Cachemira, el pranayama, la meditación y el Advaita Vedanta. Jean Klein siempre fue muy claro sobre el papel del Hatha Yoga desde el punto de vista del Advaita Vedanta. El yoga nunca puede llevarte a la iluminación, pero te da un mejor punto de partida. Con esto se refería a que esta forma de yoga energético podría desarrollar una cierta apertura para la verdad en el cuerpo. Esta apertura se puede sentir en el cuerpo físico, pero también puso en perspectiva el trabajo corporal. En respuesta a una pregunta de qué hicimos en realidad Hatha Yoga durante el seminario, respondió en tono de broma: solo pasar el tiempo. Él prefería dar el nombre de cuerpo consciente al Hatha Yoga. A él no le gustaba mucho la palabra yoga. Yoga significa conexión, pero ¿conexión entre qué y qué? Jean Klein enseñaba una forma de yoga de Cachemira directo y orientado hacia la experiencia. Él realmente nos lo hacía sentir. Nos enseñó a explorar la sensación del tacto sin el uso de la memoria y después experimentar el cuerpo de energía incondicionado. De esta manera es posible experimentar la infinitud del cuerpo. Cada vez que iba a uno de los seminarios de Jean Klein, llevaba una maleta llena de preguntas. Después de unos días, todas las preguntas desaparecieron. Casi todas las preguntas. Después de unos días, solo una pregunta permanece. ¿Quién soy yo? Era impresionante estar cerca de Jean Klein. Una gran claridad y paz surgían de él. El enfoque, o método si lo deseas, de Jean Klein, quizás pueda resumirse en una palabra: observar.
Estamos acostumbrados a poner el énfasis, el centro de gravedad en lo que se observa, en los objetos. Estamos interesados en los objetos porque pensamos que podemos encontrar la felicidad en ellos y también proyectar la infelicidad en ellos. Jean Klein, en sus enseñanzas, dirigía nuestra orientación de ser dando media vuelta hacia el interior. Durante los seminarios nos estimulaba constantemente a estar presentes, a atestiguar conscientemente durante las posturas de yoga, pero también durante los movimientos internos de pensar y sentir. Todavía puedo sentir la paciencia y el cariño con que lo hacía. Todo lo que tengo es gracias a su amor incondicional. Extractos de una entrevista. Pregunta: ¿cuáles son los obstáculos que encontramos en la meditación? Surgen toda clase de pensamientos. ¿Debemos rechazarlos? ¿Qué debemos hacer cuando vienen? Muy a menudo quedamos atrapados en ellos. Hacemos un viaje al país de las maravillas. Lo mismo si vuelas en ellos, que si dejas que te dominen, todo lleva al mismo resultado. En la meditación no hay meditador, no hay discriminación, ni discernimiento, ni elección. Es un estado hacia el que apuntan nuestros diálogos continuamente. Ninguna forma, nombre, percepción o concepto pueden nunca crearlo. Las preguntas nunca son contestadas en el plano verbal o dialéctico. Si dejas la respuesta permanecer en el plano mental, nunca encontrarás la respuesta real. De nuevo se convertirá en problema. Debemos discernir claramente entre una pregunta que viene de la memoria, del pasado, y la que surge espontáneamente de lo inmediato, del actual. La carta tiene ya la respuesta en sí misma. En el momento que la formulamos, no lo sabemos con exactitud, pero tenemos una premonición de ello. ¿Qué debe hacer uno entonces? No tienes que hacer estrictamente nada, pues hacer y no hacer suman lo mismo. En particular, no debes voluntariamente intentar tranquilizarte de nuevo. Has tomado nota, te has visto a ti mismo ser dominado por tus pensamientos. Ser testigo de esto es ya una transferencia de energía desde los moldes habituales hacia la realidad. Cuando vengan de nuevo otros pensamientos, una actitud diferente se instalará por sí misma en ti, sin complicidad con cualquier cosa que te solicite. Finalmente, estarás sin formulación. Observarás una zona de energía que precede un pensamiento. Esta oscilación entre tener y llegar a ser también se extinguirá y estarás en el ahora. Ahí hay paz, tranquilidad absoluta, silencio sin nadie que esté silencioso. Ahora leeremos algunas frases célebres de Jean Klein. Cuando no hay nada que alcanzar, cuando no hay ningún camino para estar quietos, ser la quietud es el camino. Permanece como un admirador silencioso. Sea el testigo de sus actividades sin parar. La vigilancia clarifica la mente y le colocará tarde o temprano conscientemente más allá de él. Sea lúcido y renuncie a lo que no es. El universo, cuya fuente es usted, obedece a su propia ley, según su propia disposición.
viva en profundidad y deje que la repentina aparición del deseo se deslice y se disuelva en el origen de todo deseo. Antes de seguir adelante, debes comprender que no hay realmente nada que alcanzar. En última instancia, no hay ya un sujeto que ve ni un objeto que es visto. Hay solo unidad. La liberación no concierne, claro está, a la persona. Consiste en ser libre de la persona. La personalidad es fabricada por la memoria y alimentada por el deseo. Podemos encontrar numerosos videos de Jean Klein. En algunos aparece respondiendo preguntas en persona, como por ejemplo en La llama del ser y diálogos. En otros videos se leen algunas partes de su enseñanza y reseñamos los siguientes. Cómo liberarse del pasado observando solamente, más allá del placer-dolor. La meditación verdadera, como meditar, solo la quietud puede cambiarnos. La llama del ser, solo podemos conocer lo que no somos. El ego no es real. Viva en profundidad, deje que todo pase. ¿Cómo vencer a la muerte? Pasamos a comentar algunos de sus libros. Sea usted lo que es. A pesar de la brevedad del volumen, se podría decir que en sus 9 apartados se recogen los temas fundamentales tratados en encuentros que giran en torno a la búsqueda del ser verdadero. Las preguntas son inteligentes y las respuestas de Klein suelen remitir casi siempre al punto de vista más elevado. Y decimos casi siempre porque se nota la formación y el interés de Klein por la sanación en general, y algunas de sus respuestas van acompañadas de consejos médicos sobre la salud. Pero, como no podría ser de otra manera en un maestro de la verdad, la raíz del sufrimiento, la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza, es señalada una y otra vez, desde todos los puntos de vista necesarios para que comprendamos que mientras esa creencia raíz de ser lo que no somos esté ahí, es decir, un ser separado, el sufrimiento seguirá brotando una y otra vez como consecuencia de ello. La alegría sin objeto. La alegría sin objeto, seguramente el libro más conocido de Klein, está compuesto por 15 capítulos en donde las preguntas se agrupan por temas. Este libro de Jean Klein da al lector la posibilidad de vivir esta liberación. Es una recopilación auténtica de charlas durante las cuales los participantes hacían preguntas con toda libertad a un maestro espiritual deseoso de ser comprendido claramente y no creído incondicionalmente. Las respuestas dadas son todas de inspiración espontánea. Sugieren más que afirman, proceso fiel al Vedanta. Tienden a conducir al lector a dirigirse finalmente hacia el verdadero instructor de cada uno, uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? La búsqueda sagrada. Quizás sea el libro más completo en el sentido que todos los temas posibles son abarcados. Nada mejor que oír a Klein, que en el prefacio nos describe este libro. Este libro vio la luz a través de unos diálogos que tuvieron lugar en distintos países con personas de todas las sendas de la vida, y especialmente a través de unas estimulantes conversaciones que tuve con Emma Edwards. Estas tocaron a menudo la frontera de lo inexpresable.
Le estoy profundamente agradecido a ella por poner por escrito lo que no es fácil escribir, la formulación más próxima a aquello que está más allá de las palabras, para que la mente del lector pueda ser avivada y esclarecida. Solo una mente clara se atreve a entregarse a su origen, aquello que ha sido y siempre será. También es el libro más extenso y cuenta con una curiosa conversación final sobre el arte, tema sobre el que Klein guardaba siempre un vivo interés, especialmente como músico por formación, pero también por la arquitectura y cómo aplicar y expresar la verdad a través del arte y de la belleza. La mirada inocente. La mirada inocente siempre ha sido uno de nuestros títulos preferidos de Jean Klein. En esta ocasión, las preguntas y respuestas se han recopilado en función de los lugares en que se desarrollaron las conversaciones, principalmente en ciudades de Francia e Italia. Quizás sea esa espontaneidad y cierto desorden en el hilo de la exposición lo que le da un carácter de viveza que lo diferencia de esas otras recopilaciones editadas cuidadosamente. El prólogo de La mirada inocente describe a la perfección la figura de Klein, más allá de las vicisitudes personales. De hecho, termina con la elocuente frase de: la voz de Klein es la voz del silencio. Ahí se nota que se ha dado más importancia al fondo que a la forma. En cuanto al libro, ya lo hemos dicho al principio, es nuestra recomendación favorita para introducirse en el mágico ambiente que las palabras de Klein crean en un intento de remitirnos a la fuente. Destacamos asimismo otros libros como La sencillez del ser, La escucha creativa, Transmitir la luz, Sensibilidad y trabajo corporal. Bueno, hasta aquí lo que podemos decir de Klein en una síntesis apretada, porque hay mucho, mucho más. Para mí, Jean Klein es una afloración que surge en la humanidad de vez en cuando y que el ser humano encuentra su centro, su esencia espiritual y produce en sí mismo un cambio rotundo. Y lo más importante es que una vez alcanzado ese cambio y esa realidad y esa verdad, son seres humanos que se dedican a transmitir lo que han encontrado con los demás seres humanos que componen la humanidad. Y ha realizado después de su despertar una labor incansable de transmitir lo que llegó a su ser, así como su maestro le había transmitido a él. Y es un canto de esperanza porque no solo él, sino otros seres humanos también están despertando y haciendo lo mismo. Así que mucha gratitud del conocer a Jean Klein, al menos parcialmente. ¿Qué les parece, compañeros? Bueno, a mí me gustó que va detallando también todos aquellos puntos comunes que cuentan todos los que han sido o han experimentado la iluminación y cómo es la vida cotidiana cuando él va relatando luego de este momento de iluminación. También rescato cómo habla de la energía, cómo cuenta la experiencia con su maestro y cómo va experimentando esos cambios y los va relatando con mucha sencillez que denota que todo lo que ha ido transcurriendo es una experiencia viva. Sí, la verdad es que
es un autor sobre el cual vale la pena leer, investigar y leerlo con mucha atención para conectar con lo que es la energía de su enseñanza, porque es impersonal, o sea, sin yo, pero a la vez profundamente amorosa. Como decía su discípulo, se notaba el cariño, su amor al transmitir, y a veces no es fácil, son enseñanzas que van más allá de la mente. Y esto hay que tener esa predisposición y esa apertura para estar en silencio y intentar comprender lo que nos está diciendo. Y creo que las personas que fueron a sus seminarios, a sus internados, me cuentan que en Valencia estuvo hace unos 36 años y podían captar esta energía suya, porque cuando entraban en la sala habían más de 100 personas y se hacía un silencio. Y bueno, nosotros ya falleció, no le conocimos personalmente, pero ahí está su obra, que creo que vale la pena investigar porque tiene la impronta de su energía y creo que nos llega cuando la leemos sus libros, que muchos se pueden descargar gratuitamente en internet, así que vale la pena dedicarle un tiempo a este autor y a ver qué energías mueven nuestro interior, que apuntan hacia la pureza y la liberación. Pues yo la verdad es que estoy muy contento de haber conocido a este autor, que de alguna manera este trabajo nuestro de investigación pues saca a colación a muchas personas que habiendo formado parte, digamos, de un núcleo esencial de revelación de la verdad, pues están por ahí y a lo mejor permanecen alejadas del conocimiento de las personas. Por esto creo que es muy importante de alguna forma dar testimonio de estas personas. Y sí, realmente cuando se lee, cuando uno se aproxima a estas lecturas, uno siente enseguida que hay una fuerza, una libertad, un camino, él se convierte en el mismo camino, ¿no? Y esto es lo que nos está revelando, ¿no? Que no hay un otro y un tú y un yo, que realmente luego, por otro lado, nos está tratando de decir, no escapéis a través de infinitas preguntas, enfrentaros de una manera sencilla, clara, es todo como mucho más sencillo. Esta tarde estábamos en nuestro programa de Sirviendo a la Humanidad hablando de la simplicidad del Agni Yoga, pues sí, en estos seres se denota esa sencillez, esa claridad, es el aroma de la flor, que es algo absolutamente incontestable, sobre lo que no hay siquiera que formular nada, porque la propia naturaleza ya se expresa en toda su belleza, ¿no? De modo que es muy grato que nos vayamos acercando unos a otros a estas almas grandes que bueno, pues tienen tanto que darnos y tenemos que podemos beber mucho y acercarnos a esta comprensión, ¿verdad? Bueno, para terminar vamos a un espacio meditativo. Bueno, vamos a prepararnos entonces para la meditación y tratemos de entrar en un silencio profundo antes de pronunciar los mantras. Podemos ir aquietando también nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestras emociones y dejar todo, solo entrar en silencio, permanecer en ese silencio por unos instantes para prepararnos y pronunciar primero el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra.
A medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y para terminar con este espacio de meditación, entonaremos por 3 veces el Om sagrado. Te invitamos para que escuches y participes del programa de radio Sirviendo a la Humanidad los días miércoles a las 13 horas de Argentina, 17 horas en España, que se emite por Radio Mantra FM. El tema del próximo programa es Transitar de la mente al corazón. Hemos llegado al final de este programa. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.